involucra. Y estamos hablando del enemigo de la economía porque el contrabando está a flor de piel. Esto está aumentando y existe un comité que se ha conformado para luchar contra el contrabando. Representantes de la gobernación, de la alcaldía, de SENASAG, Defensa al Consumidor, impuestos, también la aduana nacional. A la cabeza de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, por supuesto, se ha realizado este comité de lucha contra el contrabando, porque hemos llegado hasta el punto de realizar una feria del contrabando. Existen bastantes puntos de acceso y muchas debilidades que es necesario ahora reforzar. Ya tenemos a nuestro invitado, nos acompaña el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, Ramón Daza, para hablar de esta información. ¿Cómo está? Gracias por acceder a nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Jerry. Para mí es el gusto de poder informar de estos avances que tenemos, tú lo decías, este enemigo de nuestra economía boliviana que es el contrabando. Y antes de empezar a comentarte un poco de este comité que hemos conformado de lucha contra el contrabando, es importante definir qué es el contrabando. Y es esa actividad de entrada, de salida, de venta, de intercambio clandestino de mercadería sometidos a derechos, sometidos a, obviamente, aranceles e impuestos que son defraudados por personas y por gente inescrupulosa que definitivamente no respeta ni a las leyes ni a las personas. Lamentablemente, estimada Jeril, el contrabando no solo significa el ingreso inescrupuloso de mercaderías, sino que este también ya está siendo intercambiado por tráfico de drogas, es intercambiado también drogas por autos chutos, y definitivamente hay una investigación que también da y connota en el tema de lo que son tráfico de personas. Entonces esto nos preocupa muchísimo. Entendemos de que el contrabando es una causa y no es un efecto, y que el tema de la economía informal está absolutamente ligado con la falta de empleo. El contrabando nos quita o dejamos de vender como economía formal, Jerry, alrededor de 3.500 millones de dólares. Y para cuantificar si es que esto es mucho o poco, quiero decirte que este monto equivale al PIB de 3 departamentos. Al departamento de Oruro, al departamento de Chuquisaca y más el departamento de Cobija, por ejemplo. O el 50% de todo el PIB de Cochabamba. Entonces esto definitivamente nos tiene que llamar la atención. Es casi el 7% del PIB de Bolivia. Bolivia tiene un PIB de 42.000 millones de dólares. Entonces creo que ha llegado el momento de justamente hacer este tipo de organizaciones, de conformar comités. Cochabamba de manera inédita está dando el ejemplo a nivel nacional, y el día de hoy justamente el coordinador del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando se ha sumado a este comité, el cual se va a volver a reunir el día 10 de marzo para poder generar una estrategia de lucha contra el contrabando, la cual va a tener 4 ejes que un poco más adelante te lo voy a comentar. Justamente esta presentación. Bien, si podemos ver también en pantallas, el contrabando ha sido motivo de titulares de varios medios de comunicación impresos, donde se destaca principalmente, por ejemplo, el uso de dinamita, el uso de explosivos, donde existen también comunarios que apoyan a los contrabandistas. Esto ha marcado agenda informativa y pues lo vemos también a continuación y lo desarrollamos junto a usted. Así es, Jerry. Bueno, lamentablemente esto es una pirámide, ¿no? Calculamos de que son 2.000 contrabandistas que son cabezas de serie, así lo llamamos, y por debajo de ellos tienen 500 distribuidores a nivel nacional. Si tú multiplicas 2.000 por 500, estimada Jerry, tienes 1 millón de personas que están en esta pirámide. Entonces esto no es poco. En el caso de Cochabamba, el contrabando nos afecta en 600 millones de dólares. Esto significa el 10% del PIB o del Producto Interno Bruto de Cochabamba. Son 135 millones de dólares que se dejan de captar por efectos de tributos, y esto equivale a dejar de generar 100.000 fuentes de empleo, estimada Jerry. Esto es preocupante porque no solo hablamos de los empleos actuales, sino estamos hablando de afectar a los empleos de la gente joven
y la gente que en un año, en 2 años va a egresar de las universidades y no va a encontrar fuentes de empleo disponibles. Un punto que hay que considerar y que es necesario modificar es la modificación del artículo 181 del Código Tributario Boliviano, ¿es así? Donde con el paso de los años ha sufrido algunas modificaciones que ahora prácticamente vienen en ventaja de los contrabandistas. Hago referencia porque necesitas recién $68,000 para que sea considerado un delito. Estamos hablando de sumas realmente altas. Si un contrabandista ingresa mercadería a nuestro país por un valor menor a $68,000, no es considerado un delito. Y es entonces estos datos que van alarmando y ustedes también sugieren una pronta modificación y análisis a este artículo. Sí, en realidad hablemos del tributo omitido, para ser precisos. Cuando el tributo omitido equivale recién a las 200,000 USDs o a los $68,000, más o menos eso equivale a que tú importes $500,000, estimada Jerry. Por eso que hoy día no tienes solo contrabandista en la cárcel. Porque eso significa capturar 5 camiones. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que esto se baje a 10,000 USDs o más o menos a $13,000 o el equivalente a un camión, o el tributo omitido de lo que equivale a un camión, para utilizar términos de fácil entender. Y esto básicamente ha sido fruto de una investigación que hemos hecho comparativa en todos los países de Latinoamérica. Entonces hoy día Bolivia es el país con mayor, es el más permisible, si tú quieres, en términos de... Exactamente. Entonces ahí está claramente, tu cuadro es perfectamente comparativo con los demás países, con Argentina, con Perú, con Colombia. Entonces lo único que estamos buscando es que nos equiparemos a los demás países como Colombia, Chile, Ecuador o México. Tú podrás ver ahí las diferencias que existen. Y también el tema de los años, incluso de cárcel, ¿no es cierto? O las multas, si tú quieres ponerlas desde otro punto de vista. Entonces creo que lo que primero que tenemos que hacer es generar esa sensación de riesgo que hoy día no tiene el contrabandista, ni el de menor escala, ni el de mayor escala, ni el mayorista, ni el minorista, si tú quieres verlo así. Ahí vemos el cuadro que viene a continuación, precisamente hace referencia a lo que usted destaca y se hace una comparación con diferentes países y vemos la posición también que ocupa Bolivia. Así es, mira, qué importante lo que comentas, estimada Jerry. A ver, Bolivia tiene 7,000 kilómetros de frontera. Esto realmente es muchísimo. Y estamos alrededor de 5 países muy fuertes en el tema de lo que es la producción industrial. Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Y adicionalmente estos países han devaluado su moneda. Y eso les da adicionalmente un beneficio adicional, y nosotros hace 10 años, casi 11 años, hemos mantenido nuestro tipo de cambio. Esto es un elemento que es importante el de mencionar. Pasos fronterizos, Cobija, Puerto Quijarro, Puerto Aguirre, Puerto Suárez, Guayaramerín, Bermejo, Villazón, Yacuiba, Desaguadero. Bueno, es un sinfín de puntos fronterizos donde definitivamente pues hacen que definitivamente el control sea dificultoso por parte de la aduana nacional, la cual creo que está haciendo, y reconocemos, un buen trabajo, pero no es suficiente. Y te voy a dar, aquí viene el dato que tú estás buscando. 3.500 millones de dólares, y vamos, redondeemos. 3.000 millones de dólares por 7 son 21.000 millones de bolivianos. El año pasado la aduana ha hecho un gran trabajo y ha decomisado, o comisado, que ese es el concepto, 1.000 millones de bolivianos, Jerry. Si tú divides 1.000 entre 21.000, bueno, creo que hay 21 veces más trabajo que hacer. Entonces, creo que este es un trabajo no solo de la aduana, es un trabajo de toda la sociedad boliviana, de todas las instituciones. Creemos que el SENASAC, la alcaldía, las alcaldías, hay 339 alcaldías o municipios a nivel nacional, las gobernaciones son importantísimas, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, el Ejército, el SENASAC, la GENEF, definitivamente las cámaras de industria y comercio a nivel nacional, y toda la sociedad en su conjunto tienen que definitivamente
generar esta estrategia de lucha contra el contrabando, y al final del día es el ama de casa, es el padre de familia, es la familia quien va a decidir el hábito de compra. Y nosotros, las instituciones, y definitivamente nuestro gobierno, tiene que generar los mecanismos para generar esto que yo te comentaba, estos cambios en la ley que creo que son importantes. El tema de en frontera, que es el primer elemento, también tiene que existir esta coordinación entre estos 5 países fronterizos para hacer inteligencia de mercado, inteligencia en el tema fronterizo, inteligencia en el tema de la internación en los mercados. Y definitivamente creo que no solamente el tema de la intervención en los puntos de venta, Jerry, creo que está en los almacenes. Nosotros calculamos como ICAM de que en el país existen alrededor de 2.000 almacenes justamente a manos de estos grandes contrabandistas, y en Cochabamba estarían alrededor de entre 500 y 400 grandes almacenes, los cuales es donde definitivamente se tienen que intervenirlos. Estimado Ramón, ¿puede darnos a conocer también cuáles son las debilidades que existen en distintos puntos fronterizos? Por ejemplo, en Oruro, en Tupiza, en Villazón, existen bastantes puntos donde no existe el control adecuado. Es necesario reforzar. Por ejemplo, hacemos referencia en Oruro, en lo que va del año, estamos en febrero, han pasado apenas 2 meses y ya se ha internado a nuestro país más de 20 millones de bolivianos de mercadería de contrabando. Ha sido comisada esta mercadería, pues esto se debe a la debilidad en estos puntos fronterizos. Bueno, ahí tienes un cuadro comparativo que también lo hemos realizado. Hemos hecho inteligencia en mercado y cuánto cuesta un producto nacional versus un producto de contrabando. Pero definitivamente lo que el cuadro no muestra es cuánto se está afectando a la salud pública, a la educación, al futuro de los bolivianos, a la generación de empleo, cuánto se está afectando al pago de la deuda interna, al pago de la deuda externa, y definitivamente a esto que queremos todos los bolivianos, un mejor vivir. En el tema de medicamentos, por ejemplo, Jerry, te puedo comentar que en Cochabamba el contrabando le ha afectado a la industria nacional en 17 millones de dólares. En el tema de lo que son los textiles, Cochabamba es líder en textiles, o lo éramos, en 16 millones de dólares. En el tema de alimentos y bebidas, Cochabamba es un gran productor de alimentos y bebidas en 80 millones de dólares. En el tema de la internación de televisores o de celulares y el no pago de impuestos le ha afectado a Cochabamba en 115 millones de dólares. Mira, si tú sumas estos 4 ítems que yo te acabo de comentar, te garantizo que Cochabamba podría pagar una carretera Cochabamba-Beni, por ejemplo. Y esta carretera Cochabamba-Beni le podría generar al Beni y a Cochabamba un crecimiento del 20% de su PIB. No te exagero en hacerte este comentario. Fíjate el costo de dejar de controlar. Fíjate la oportunidad que tenemos de dejar de crecer. Estamos dejando de crecer un 20% justamente por temas relacionados con el contrabando, y como yo te comentaba a un inicio, el contrabando no solo es un perjuicio económico. El contrabando también tiene que ver con el intercambio en el tema del narcotráfico, autos chutos, por ejemplo, que son autos en una parte robados, y también tiene que ver con el tráfico de personas. Entonces es un tema muy complicado. ¿Puede darnos a conocer cuál es el impacto en las diferentes actividades económicas? Por ejemplo, se interna a nuestro país televisores, celulares, electrodomésticos, vehículos y muchas otras cosas más a nuestro país, medicamentos, por ejemplo, en esta ola de pandemia. ¿Cuál ha sido el impacto monetariamente, si puede dar a conocer a la población? Porque tenemos entendido también que existen varios negocios, por ejemplo, que están establecidos de manera legal, es decir, tienen NIF, Fundempresa, sin embargo, están comercializando productos de contrabando en estos lugares. Además, la población se va al precio. Por el hecho de que es más económico, la población también es como si estuviera apoyando al contrabando con la demanda de estos artículos. A ver, yo voy a permitir, estimada Jerry, son 21 años de hecho en Bolivia, que justamente en su inscripción te dice consume lo nuestro, emplea los nuestros, que creo que ese es el fondo. Y el hecho en Bolivia no solo es lo producido en Bolivia, sino es lo bien importado. No nos olvidemos de que la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba es eso, representa a lo bien hecho, a lo bien importado, al pago de impuestos.
significa el respeto a las leyes, a la generación de empleo, al pago de impuestos. El plan de integral de lucha contra el contrabando, estimada Jerry, tú nos preguntabas cuál es la estrategia, pues tiene 4 partes. La primera parte es la propuesta de modificación de la ley 2492, tú muy bien lo indicabas en el artículo 181, y es no ser tan permisible en el tema del monto de 10.000 UFBs o de 200.000 UFBs, perdón, a 10.000 UFBs, es lo que estamos sugiriendo, de que este cambio sea lo antes posible. El segundo de los ejes es generar alianzas público-privadas, como la hemos logrado o la estamos logrando a partir del día viernes 18 de febrero. Creo que esto es un hito a nivel nacional, Jerry. Otros departamentos nos han llamado y con mucho agrado te puedo comentar que el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando se ha sumado a partir del día 22 de febrero. Y esperemos que realmente las alcaldías del eje metropolitano de Cochabamba también les vamos a pasar una invitación, se unan a este comité. El tercer eje son hacer estudios económicos, así como te lanza estos datos, definitivamente que han partido a través de nuestro observatorio económico, tienen que ser consensuados, tienen que ser reverificados, y son datos que los tenemos que compartir con toda la sociedad, incluyendo nuestras universidades, San Simón, la Católica, UPB, y definitivamente llegar a hacer que estos datos duros sean compartidos con todas las entidades para poder seguir construyendo opinión. Y por último, el tema de campañas de comunicación y concientización. Tú, a través tuyo, por ejemplo, lo estamos haciendo, estimada Jerry, este tema de la lucha contra el contrabando, el tema del consumo de productos nacionales y el tema de la formalidad, creo que es tarea de todos. Y por último, y creo que lo más importante, el contrabando se lo debe también pelear de forma profunda, generando fuentes de empleo formales. Y creo que el empresariado privado es el llamado a hacer esto conjuntamente con el gobierno, conjuntamente con el Estado, generando y propiciando obviamente todas estas maneras adecuadas en coordinación y cooperación, y teniendo la seguridad jurídica y teniendo todas las condiciones para que la empresariado pueda generar, yo te comentaba, 1 millón de fuentes de trabajo, y es muy fácil de calcular y obviamente es muy difícil de poder lograr, porque esto requiere de compromiso, requiere de una estrategia y requiere de coordinación, como yo te decía. Para generar 1 millón de fuentes de empleo se requieren alrededor de 100.000 pymes. Si dividimos a 10 personas por pyme, estimada Jerry, estoy hablando de nivel nacional, pero sabes que es posible. Es posible definitivamente a través de incubadoras de empresas, a través de identificar cuál es el potencial productivo que tiene cada departamento. En el caso de Cochabamba, Cochabamba es líder en la producción de frutas, en la producción de minerales no metálicos. Cochabamba tiene una vocación lechera, pero pensemos en exportar. Lo mismo en el caso, por ejemplo, del Beni. Tenemos 6 millones de hectáreas donde el potencial está en la soya. Entonces creo que tenemos un sinnúmero de oportunidades para que 1 millón de fuentes de empleo puedan ser construidas a lo largo de 2, 3 y 4 años, y este tema de la informalidad la podamos convertir con una estrategia nacional de generación de empleo con vistas a la exportación. Creo que es el tema de fondo, estimada Jerry, ya que el contrabando es un problema socioeconómico. Estas fueron las palabras de Ramón Daza, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, haciendo hincapié en estas debilidades. La lucha contra el contrabando, que ahora involucra el narcotráfico y trata y tráfico de personas. Temas bastante delicados. Deseamos éxito en las reuniones que se van a realizar para la lucha contra el contrabando.